Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias porque eres bueno y misericordioso. Alabamos y bendecimos tu nombre, pues eres santo y soberano, Señor. Gracias por quien eres, por lo que haces en nuestra vida. Gracias por la gran enseñanza que nuestra Madre la Iglesia Católica nos deja. Y gracias, Señor, porque permites que tengamos hambre de lo que tenemos que aprender de ti. Danos la fuerza y el Espíritu Santo para entender lo que leemos, lo que aprendemos. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, párrafo 3. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Numeral 811. Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos inseparablemente unidos entre sí indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la Iglesia el ser una santa, católica y apostólica. Y Él es también quien llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Mis hermanos, esto es algo poderoso y hermoso. ¿A dónde nos podemos ir? ¿O a qué grupo, a qué secta nos podremos ir donde tenga estas cualidades? En ningún otro lado la vamos a encontrar. Miren, mis hermanos, ustedes ven que yo a veces hablo mucho de nuestros hermanos no católicos. Pero no es porque la traiga con ellos como la gente piensa. No es porque los odie, no es porque no los quiera o los quiera atacar. No, mis hermanos. Si de verdad les tuviera mala idea, simple y sencillamente los dejo que se pudran ahí en lo que están haciendo. Pero no es mi intención. Y no significa que estando ahí se pudren tampoco, sino lo que me quiero dar a entender es de que precisamente porque los amamos en el amor de Cristo, por eso insistimos tanto. Ellos no tienen, bueno, sí tienen, pero muy pocas personas que les evangelice a ellos. La mayoría de la gente piensa que porque ya son cristianos, ya son evangélicos, ya no ocupan evangelización. Y la verdad es de que siempre que estén fuera de la Iglesia Católica, quien sea, ocupa de evangelización. Pero no porque uno dice, es que nosotros somos los católicos y somos los perfectos. No. Porque en Mateo 28:20 dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Enséñenles todo lo que les he enseñado y bautícenlos en el nombre del... Y enseñen a toda criatura todo lo que les he enseñado y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato de Jesucristo a la Iglesia Católica de enseñarles a todos. Y dentro de ese saco, todos, están los violadores, están los asesinos, están los homosexuales, están los protestantes, están los católicos. A ellos sí les voy a hablar más duro. A los católicos buenos para nada, que no viven su fe. Se llaman católicos y son una bola de borrachos. Se llaman católicos y son infieles, son malas palabras, son rateros, son deshonestos. Se llaman católicos y más profundo todavía, a los que nos decimos llamar católicos y vivir la fe. Nosotros que evangelizamos en los medios de comunicación o en las iglesias, en las parroquias que estamos sirviendo, nos decimos muy católicos. Pero cuando nadie nos ve, no siempre obramos católicamente. O digamos en mi caso, cuando me agarra la ira y exploto y humillo, ofendo a veces fuertemente y nos decimos muy católicos. Por eso, mis hermanos, con esto yo no estoy diciendo que nosotros somos los católicos perfectos e inmaculados. No hay nada más lejos que de la verdad que eso.
En ningún momento cuando yo me pongo a corregir o a tratar de exhortar a alguien, mi intención es que porque yo soy un santo católico, por eso tengo la autoridad y el derecho de decirle a todo el mundo, no. Pero sí tengo algo que Dios por su gracia me ha dado, que muchas veces, al menos para mí, me puede servir para mi propio mal, porque yo no puedo decir, ay, yo no sabía. Ay, yo no sabía esto. El Señor me ha dado la gracia de conocer un poco más en profundidad cosas. Yo no soy ningún teólogo, ninguna eminencia, ningún como sabio ni nada por el estilo. Pero hablando del católico ordinario, el Señor me ha dado una gracia de conocer un poquito más. Entonces, yo tengo menos excusa que tú. Y los pecados que yo cometo son mucho más graves que los tuyos. Porque yo no puedo decir, ay, yo no sabía. Si se me van los ojos a una mujer que no debo, ay, yo no puedo decir, ay, yo no sabía. Si se me sale una mentira, ay, yo no sabía. O si por algún motivo tomo la Eucaristía indignamente, ay, es que yo no me di cuenta. Yo sé que ya me alargué mucho, pero creo que es importante entender esto. O el pecado que sea, no importa el que sea. Entonces cuando exhortamos y animamos es por el conocimiento que Dios nos ha permitido tener. A unos más que a otros menos, a otros más, pero lo que nos ha dado lo compartimos. Pero en ningún momento por eso nos sentimos los inmaculados, tampoco. Y mucha gente confunde. Es como que un doctor, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado ver doctores obesos. Y sin embargo van y le dicen al paciente que coma saludablemente. O me ha tocado ver marriage counselors, no sé cómo le llaman, consejeros de matrimonios y ya llevan 2, 3 matrimonios, se han divorciado. O psicólogos con problemas de depresión. Pero no les quita por ningún motivo el conocimiento que tienen. Y como tal, lo dan. Así que mis hermanos, no nos dejemos engañar por eso o pensar que porque ya son católicos, incluso católicos sirvientes, o no sirve, ay, se oyó feo, o sea, católicos servidores, gracias, ay, Señor, porque son católicos servidores ya no necesitan evangelización. No, mis hermanos, la iglesia es para todos y constantemente necesitamos evangelización. Todos, por parejo, pero también incluye a los protestantes. Numeral 812. Solo la fe puede reconocer que la iglesia posee estas propiedades por su origen divino, o sea que para eso se requiere fe, si no, no lo podemos creer. Por eso el protestante no lo cree, porque no tienen fe. Hablaba con una persona hoy estoy hablando mucho, lo sé. Hablaba con un compañero que no es católico, pero hablábamos de Alá, algo que aprendí que yo no sabía. Yo uso mucho la palabra ojalá. Y él me decía que esa palabra la ha erradicado de su vocabulario porque ojalá viene del Islam que significa Dios quiera, pero como diciendo ojalá lam, Allah, ojalá, o sea que Dios quiera. Entonces yo decía, pero le dije, bueno, pues sí, le digo, pero creen en el mismo Dios, aunque dice, le dije, pero creen en el mismo Dios, y él dice, no, es que no es lo mismo. Le digo, no, el Dios es el mismo, la doctrina es distinta. Entonces es lo mismo. En la fe católica creemos en el mismo Jesucristo, eso nadie lo quita. Nuestros hermanos protestantes creen en el mismo Jesucristo que nosotros creemos. Y lo aman muchas veces, me atrevo a decirlo, más que nosotros mismos. Y lo buscan y lo intentan seguir más celosamente y fervorosamente que nosotros los católicos. Pero una cosa es conocer a Jesucristo, que es el mismo, y otra cosa es que la doctrina sea la misma. La teología sea la misma. Y eso no es verdad. Así como Alá, Yahvé y Jehová es el mismo, las doctrinas de este Dios a quien adoramos, estas 3 iglesias monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo, por decirlo así,
Es el mismo Dios, pero no es la misma doctrina. Y por eso, siendo el mismo Dios, lo vivimos distinto. Pues es el mismo Jesucristo. Cuando venga y te diga un hermano protestante que no tiene fe en esto que estoy leyendo y diga, es que es lo mismo, es el mismo Jesucristo. Sí, eso nadie te lo quita. Pero la doctrina no es la misma. Por lo tanto, bye bye. No tengo nada que escucharte. Pero si quieres escuchar la doctrina que Cristo personalmente dejó en la Iglesia Católica, con mucho gusto te la comparto. Pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también de la claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I, la Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credulidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, algo que obviamente el protestante se va a reír, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad de toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Pero no porque la iglesia sea santa por sí como tal, porque claramente sabemos que los líderes de la iglesia, mucho menos nosotros, estamos muy lejos de la santidad. Y más ahora lo vemos en todo el mundo, obispos, sacerdotes, cardenales, diciendo cada cosa. Pero es que no son ellos los que santifican la iglesia, es Cristo que la santifica. Él es, no nosotros los adeptos. Nosotros somos la que más bien le echamos tierra, pero quien la santifica es Cristo. La iglesia es una. El sagrado misterio de la unidad de la iglesia, numeral 813. La iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La iglesia es una debido a su fundador, pues él mismo, Hijo encarnado, por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia. Realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es principio de la unidad de la iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la iglesia ser una. ¿A dónde te puedes ir que tengas esto? Los hermanos de otras religiones se dividen tanto y profesan todos creer en el mismo Jesús. En la iglesia tenemos una sola doctrina. Punto. Que haya gente que predica otras cosas fuera de la doctrina es otra cosa. Pero la doctrina ha sido, será y es siempre la misma. Qué sorprendente misterio hay en un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre. Ya ven, para los hermanos que de otras profesiones que dicen que nosotros tenemos muchas vírgenes. No, hay también una sola Virgen, pero sí hay varias advocaciones. Y me gusta llamarla iglesia. Numeral 814. Desde el principio esta iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad, que es lo que les decía hace rato. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Y ahora hay cada sacerdote que incluso dicen, es lo mismo, se van para allá, está bien, mientras sigan a Cristo. No, no está bien, esa no es doctrina católica. Numeral 815. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo, esto revistió
revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, Colosenses 3:14. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vinculaciones visibles de comunión. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, esa no la encuentras en otro lado fuera de la iglesia. La celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, tampoco lo encuentras en otras sectas. Hay unas que sí lo tienen, pero no tienen sucesión apostólica. La sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, podemos ver cómo estas virtudes no las vas a encontrar fuera de la iglesia. Por eso es bueno conocer, porque si conoces el mar de gracia que hay dentro de la iglesia católica, ¿a qué te vas a ir un charquito de esquina? No tienes nada que hacer allá, cuando acá tenemos un mar. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios continuaremos mañana.